De las excelencias de la imagen de Candelaria. En aquesta isla y entre esta gente que he contado, muchos años antes que tuviesen lumbre de fe ni noticia de evangelio, fue Dios servido que apareciese una de las mayores reliquias que hay en el mundo, y que más milagros ha obrado. Y aunque así a esta isla como a las comarcanas, los antiguos llamaron fortunadas por la fertilidad de tierra, temple y aires, por la docilidad de la gente, los ubérrimos ingenios que produce, por ninguna tunadas razón le cuadra más este título de dichosas como es por tener y encerrar en sí un don tan sobrenatural, una merced tan extraña, un beneficio tan inmenso, una dicha tan grande como es la santísima imagen de Candelaria que en esta isla apareció. Si Loreto en Italia se precia de su imagen y con pregones altísonos la blasona, habiendo aparecido entre cristianos, si los altos e inaccesibles peñascos de Montserrat son poblados y visitados de innumerables gentes por haber aparecido allí aquella señora, si Zaragoza con su pilar está tan ufana, si Guadalupe tiene la nombradía y obras que sabemos por el mundo todo, por respeto de su imagen, si Peña de Francia, si la Antigua en Sevilla, si Consolación en Utrera, etc., son tan estimadas y con razón, ¿cuál veneración? Estima, respeto y devoción se debe a esta señora de Candelaria por haber aparecido a infieles y en tierra de infieles. Pues fue medio para que ellos viniesen a la fidelidad evangélica y tuviesen conocimiento de uno y verdadero Dios. Preciase Roma de que recibió la fe y evangelio de San Pedro, y España de haber tenido por predicador a Santiago. La India se estima de haber oído a Tomás y a San Juan Evangelista, Grecia toda blasona de haber recibido su doctrina y haberlo tenido por principio y maestro de su cristiandad, que con más razón se preciará Tenerife de tener por predicadora de la fe a Cuella en quien sola permaneció, así en actos exteriores como interiores, que es la Virgen de Candelaria, patrona suya, que aunque con palabras no divulgó el Evangelio, con su presencia dispuso los ánimos a recibirlo con mucha facilidad y a guardarlo con toda fidelidad y entereza. Y es tanta la que los naturales con esta santa reliquia tienen, que si la fe no les enseñara la Candelaria ser Madre de Dios, y no Dios, la confesaran a ella y tuvieran por tal, según la fe que con ella tienen por haberles en su infidelidad aparecido y a la ley evangélica por su medio atraído. Del tiempo en que apareció esta santa reliquia. Aunque averiguar el año y tiempo en que esta sagrada imagen apareció sea cosa muy dificultosa, porque ha venido de mano en mano has he ido perdiendo la memoria, con todo aquesto, aprovechándome de las antiguas pinturas que esto refieren y sirven de escritura, y de la computación de las lunas de que los antiguos naturales usaban, vendré rastreando a dar con lo más averiguado que es el año de 1400 de nuestra redención, 105 años antes que la isla fuera de cristianos ni hubiera en ella noticia de evangelio. Fue nuestro Señor servido como aquel que quiere que todos se salven y vengan en conocimiento de la verdad, que apareciese la santa imagen de Candelaria, para principio del remedio de esta dichosa gente. Dichosa por razón, pues tal principio de su bien, tal medio para el Evangelio, tal fin para alcanzar el verdadero, tal madrina y puerta para entrar a la fe tuvieron. Apareció en un lugar desierto y muy seco, a la orilla de la mar, junto a una playa de arena que tendrá media legua de largo, a la boca de un barranco, sobre una piedra, donde, por memoria de este aparecimiento, pusieron después los cristianos una cruz que hoy está en pie, y un poco adelante fundaron una pequeña ermita que llamaron del Socorro. El cómo fue descubierta y apareció pasa así. Yendo dos naturales por aquella costa repastando su ganado, habiendo de pasar por aquella playa, llegando el ganado, que por la playa iba derramado, a la boca del barranco, se espantó y, no queriendo pasar, remolinaba. El uno de los pastores, creyendo que su ganado se espantaba porque sentía gente y pensando que fuesen algunos naturales que le querían robar y saltear su ganado, como lo tenían por costumbre de hurtarse unos a otros, para certificarse pasó adelante, y mirando hacia aquella parte del barranco, vido la santa imagen que estaba en pie sobre una peña. Y como persona que de semejantes visiones estaba desusada, no sin pavor se la puso a considerar, y parecióle, porque tenía un niño en brazos, ser mujer, aunque extrañó el traje y color. Y porque entre ellos era costumbre que, si topaban alguna mujer a solas y en lugar solitario, no la hablaban, porque incurrían en pena de muerte, le hizo señas para que se apartase, porque su ganado que remolinaba tuviese lugar de pasar. Pero como la imagen no hiciese movimiento alguno, ni respondiese palabra, amoinóse el pastor y acudió a sus acostumbradas armas, que eran piedras y, asiendo de una, levantó el brazo y fuese para amenazarle o para tirarle con ella. Y así como levantó el brazo, yendo a desembrazar para hacer su tiro, se le quedó, yerto y extendido sin poderlo rodear.
El otro compañero, habiendo visto lo que pasaba, y no quedando escarmentado, cobrando atrevimiento de que no había mudamiento ni voz y de que, aunque hablaban al bulto o imagen, no respondía, quiso hacer nueva experiencia, aunque a costa suya, y de ver si era cosa viva, y llegándose cerca con más miedo que vergüenza, tomó una tabona, que es una piedra prieta y lisa como azabache que, herida una con otra, se hace en rajas y queda con filo como navaja, con que sangran y sajan. Tomando, pues, esta piedra, se llegó a la santa imagen para quererle cortar un dedo de la mano. Por satisfacer a su ignorancia y ver si sentía, y poniendo el dedo de la imagen sobre el suyo y comenzando a cortar en él, jalóse el necio burlado porque la herida se daba a sí propio en sus dedos sin hacer daño a la mano de la santa imagen. Y siendo aún porfiado y pertinaz, porque era necio, probó otra vez, mas caíale a cuestas porque sus dedos estaban corriendo sangre de las heridas que él propio sin querer se daba, y los de la santa imagen quedaron libres y sanos sin señal alguna. Estos fueron los dos primeros milagros que esta señora, para bien de los naturales, hizo en ellos mismos y confirmólos después, como se verá. De cómo los pastores dieron noticia al rey de Weimar de lo que habían hallado y visto. Condición ordinaria es de los hombres, a lo menos de aquellos que no consideran los acaecimientos y cosas, no querer escarmentar en cabeza ajena, hasta ver la suya quebrada, y a su costa quedan sabios pudiéndolo quedar a la ajena. Así sucedió a estos pastores que, no contentándose con ver que se le había quedado el brazo yerto al que amagó con la piedra al bulto, o visión que había visto que para entender ser aquello más que humano, bastaba, quiso el segundo hacer su experiencia, a costa suya, pero todo por mejor, para que menos duda le quedase de que la visión era divina y entre ellos se engendrase alguna opinión y estima de que era lo que veían, otra cosa más de lo que de fuera parecía. Estos pastores admirados consultan entre sí qué harían. Y determinan que será razón dar de lo parte al rey de Weimar, cuyos vasallos eran y en cuyo término aparecía la santa reliquia, el cual tenía cerca de allí su morada y habitación. Cuéntanle la visión y lo acontecido, y en confirmación enseñan el uno su brazo yerto y el otro sus dedos cortados y goteando sangre. El rey, no con menos espanto de lo que oye que deseo de ver lo que le contaban y referían, se sale de su casa al Tagoror, que era el lugar do hacía su consulta y recibía los pareceres de los de su consejo. Este lugar estaba delante de la puerta de su casa, en alguna llanura, y en circuito del ala redonda puestos a poco trecho unas piedras en que se asentaban el rey y sus vasallos al sol de Dios. Y este Tagoror acostumbraban todos tener delante de sus casas, mayor o menor, según la calidad y posibilidad de la persona, donde se juntaban a sus conversaciones. Y era costumbre que, cuando algún huésped venía, no entraban en casa, sino sentábase en el Tagoror sin hablar palabra, y cuando allí le veían salía el señor de la posada y entrábalo en ella. Saliendo, pues, el rey de Weimar a su Tagoror o plaza de consulta, junta sus vasallos y, dándoles parte de lo acontecido, sale de la consulta que vayan luego a ver lo que era. Llegando el rey con los suyos al lugar donde los pastores decían, yendo ellos por guía, hallan la santa imagen en el propio lugar do la habían dejado y como la novedad de las cosas inusitadas o pocas veces vistas causa admiración y espanto, y esta lo era, quedaron fuera de sí en ver una figura de muy diferente traje que el suyo, de otro color, y que al parecer y por las señas que veían era mujer, porque tenía un pequeño niño desnudo en brazos y causábales más espanto y admiración no ver movimiento alguno ni oír voz ni respuesta. Aunque la hablaban, y ver el resplandor que de su rostro y vestidos salía, y la majestad que representaba. Con todo aquesto propusieron de llevarla a la casa y sitio del rey, para tenerla allá consigo, pero ninguno osó echarle mano ni llegarse a ella para alzarla, recelándose no le aconteciese lo que a los pastores. Y así mandó el rey que, pues ellos habían hecho la primera experiencia, acometiesen a hacer la segunda y le echasen mano para llevarla. Ordenábalo Dios así, para que la gloria de su madre se manifestase y en opinión y estima el pueblo gentil se confirmase. Llegan los dos pastores, el uno manco de los dedos de la mano y el otro del brazo, y en poniendo sus manos y tocando la santa reliquia para haberla de alzar, cosa milagrosa, quedan el uno y el otro de sus lesiones sanos y buenos, con grande admiración de los presentes que con voces y silbos aplaudían el hecho y gratificaban y agradecían el beneficio recibido. Cobró el rey y los suyos estima y opinión de que aquella mujer, aunque muda, debía de ser alguna cosa sobrenatural, pues tal poder tenía de quitar la salud y volverla, y cobró juntamente con esto osadía, perdiendo el temor, aunque con respeto, y dice que es más decente cosa que él propio por sus manos y los grandes de su reino la lleven en brazos, para honrar la huéspeda que les había venido, y que ningún plebeyo llegue a ella, y así se hizo. Del origen de la Santa Reliquia de Candelaria.
querer investigar el origen de esta santa reliquia y de dónde a esta isla hubiese venido, es cosa excusada, pues todo cuanto acerca de esto quisieren decir, será adivinar. Porque el año de 1400 de nuestra redención, cuando digo que esta santa imagen apareció, aunque ya la navegación de este mar estaba descubierta y había noticia de estas islas, no se navegaba con libertad, ni había para dónde, hasta que se descubrió Cabo Verde y las Indias, para que digamos que algún navío de cristianos la trajo, y cuando la trajeran, no la habían de dejar en un desierto inhabitado, entre riscos y piedras, siendo como es, aún en lo material de la, una de las más lindas piezas y más perfectamente acabada que se ha visto. Pues decir que la mar la traería, habiéndose perdido algún navío que la llevase como hemos visto traer a otras, y la echaría en aquel lugar, es disparate, porque, si así fuera, había de estar la imagen siquiera en algo lastimada que, con la resaca, la mar le había de hacer algún daño, y el oro de que está dorada, con las demás colores y matices habían de estar amortiguados y comidos, y quedara entonces en la playa echada y caída, y no en pie sobre una peña como la hallaron. Y así concluyo y tengo por cosa averiguada que fue por ministerio de ángeles a esta isla traída y por sus manos labrada. Porque es casi imposible que obra tan prima y tan perfecta, manos de mortales hubiesen hecho, como en la traza, estatura, colores y letreros que tiene, claramente se muestra, de lo cual hacemos adelante capítulo particular en el capítulo 13 de este segundo libro.